Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Hernández Morales y les vengo a presentar la actividad 5 de los estudios de los estados financieros. ¿En qué consisten los estados financieros para casos especiales? Los estados financieros para casos especiales son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas, de manera que proporcionen información contable más detallada y precisa en comparación con los estados financieros generales. Estos estados financieros se utilizan en situaciones donde es necesario analizar de manera más profunda y específica la situación financiera de una empresa u organización. Algunos ejemplos de estados financieros para casos especiales es el balance inicial. El balance inicial en contabilidad sirve para exponer de una manera esquemática y resumida la situación de la empresa. Es en todos los sentidos una fotografía económica de la empresa en un momento determinado. Estructura del balance inicial. La composición del balance lo integran activos y pasivos que aportan los socios a la empresa, dando lugar a un patrimonio neto que será en teoría el valor de la empresa en su comienzo. Aquí podemos ver un ejemplo de balance inicial. Como podemos observar, el balance inicial cumple con el principio de partida doble, dándose las mismas cifras en el total de activos que en la suma de patrimonio y pasivos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este balance no se exponen cuentas ni de ingresos ni de gastos. Los estados financieros intermedios son informes realizados en un periodo menor que el anual, por lo general de 3 o 6 meses, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa de poner al día su contabilidad. Adicional a los informes anuales, este tipo de reporte favorece un mejor control de los movimientos financieros de la organización, dando a los administradores de la empresa el beneficio de tomar decisiones empresariales de manera oportuna. Los estados financieros intermedios tienen la ventaja de que quienes se encargan de su análisis tienen la capacidad de identificar interioridades de la empresa que muchas veces no se conocen en los informes de fin de año. Por otro lado están los estados de costos, que son estados que permiten conocer el detalle, erogaciones y cargos realizados en la producción de bienes y servicios, de los cuales el ente económico deriva sus ingresos. Estados de inventario. Los estados de inventario definen el estado de un producto, por ejemplo, si está en existencia y disponible para la compra, comprometido para un pedido, o no disponible o incluido en un próximo envío. Comprender los estados de inventario te permite obtener la información más reciente sobre los productos para que puedas tomar decisiones mejor informadas sobre los pedidos y la gestión de inventario. Estados extraordinarios. Estos estados se preparan para informar sobre transacciones o eventos que ocurren fuera del ejercicio económico normal, como fusiones, adquisiciones o ventas de activos significativos. Los estados de liquidación se utilizan para informar sobre la situación financiera de la empresa al finalizar un proyecto o una transacción específica, proporcionando detalles sobre los activos y pasivos involucrados. Estados financieros certificados. Un estado financiero certificado es aquel que está firmado por el contador público que los elaboró y por el representante legal de la empresa. La certificación implica que se declare que los estados financieros corresponden fielmente a la información que hay en los libros de contabilidad. El contador público y el representante legal certifica que los valores contenidos en los estados financieros fueron verificados y que corresponden a los que figuran en la contabilidad. A diferencia de un estado financiero dictaminado, es aquel que ha sido revisado por un profesional distinto al que los elaboró y que emite una opinión sobre ellos una vez los ha auditado. Mi nombre es María Fernanda Zúñiga Gómez y les explicaré cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Es el lugar físico donde se efectúan y registran operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas compran y venden acciones de instrumento de deuda a través de intermediarios bursátiles. Los requisitos es ser una sociedad anónima, ya que ellas solamente pueden emitir acciones y cotizar. Cumplir con los requisitos legales y regulatorios, para así poder operar en México y emitir valores en el mercado. Historial de operación. Las empresas deben tener un historial de menos 3 años, cabe contar con un capital contable de 20 millones de unidades de inversión. El prospecto de colocación es el documento fuente de toda información corporativa, con la empresa y los valores a listar, que requiere ser revelada con anticipación a la oferta pública. Enviar el trámite a la PMV por medio del Sistema Electrónico de Comunicación. Revisar las normas que señala la normatividad vigente
y tener de acuerdo con el instrumento que se debe listar. Es muy importante la aprobación de entrada en vigor de acuerdo con el oficio para llevar a cabo el proceso de listado y colocación de valores en la Bolsa Mexicana. En resumen, podríamos decir que para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa debe ser una sociedad anónima, cumplir con los requisitos legales y regulatorios, tener un historial financiero sólido y contar con un capital adecuado. Hola, mi nombre es Franco González y hablaré sobre los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación financiera de una entidad económica y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. En otras palabras, los estados financieros consolidados combinan los estados financieros de una empresa matriz y sus subsidiarias para proporcionar una imagen más completa y precisa de la situación financiera de la empresa en su conjunto. Al analizar los estados financieros consolidados, es crucial prestar atención a los indicadores clave como el ROE, el EBITDA y la liquidez. Estos indicadores nos brindan información valiosa sobre la eficiencia operativa, la generación de valor y la capacidad de pago de la empresa. Los estados financieros consolidados incluyen información sobre los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la empresa y sus subsidiarias. Estos estados financieros son importantes para los inversores y otras partes interesadas, ya que proporcionan una visión más completa de la situación financiera de la empresa y permiten tomar decisiones informadas basadas en datos actualizados y precisos. En conclusión, la preparación de estados financieros consolidados puede ser un proceso complejo, ya que requiere la eliminación y/o fusión de muchos de los valores registrados en los estados financieros individuales de cada empresa para evitar la aparición de saldos duplicados o que se distorsione la realidad económica y financiera tanto de la empresa controladora como de sus dependientes. Los estados financieros consolidados se preparan de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas y las normas internacionales de información financiera.